Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del director y dramaturgo Tony Ortiz, quien viene a invitarnos a la obra de teatro El amor nos ha fallado. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué es El amor nos ha fallado? A ver, cuéntanos. Pues El amor nos ha fallado es un unipersonal musical que se van a encontrar en la teatrería y bueno, van a reír, van a llorar, van a pasar muchas de las aventuras que nuestro personaje principal, Julieta, se atraviesa buscando el amor, buscando eso de que lo podría hacer feliz y pues bueno, sobre eso va. ¿Cómo podemos conceptualizar el término unipersonal? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Ok, un unipersonal es cuando un actor realiza más de un personaje a lo largo de una puesta en escena y se encuentra completamente solo en el escenario. Entonces, en este caso, Daniela Miranda va a interpretar 10 personajes, ella sola, arriba del escenario durante 1 hora y pues bueno, igual interpreta a una chava de 18 años, una niña de 6, un demonio y bueno. Ahora, las características o el perfil psicológico de los personajes que interpreta Daniela dentro de esta obra, ¿cuáles son? ¿De qué habla? ¿Todo ha sido puro desamor, llanto, que no le ha ido bien en el amor, que la han golpeado demasiado o nos lleva de un lugar a otro? A ver, cuéntanos sobre este unipersonal. Sí, pues bueno, ella ha perdido a su madre recientemente porque no ha tenido los recursos para pues, poder sobresalir en la vida y decide usar su belleza, que ella es lo que siente que tiene como más a la mano para poder hacerlo. Entonces, ella es una mujer muy segura, una mujer que dice, yo voy, me planto frente a cualquier hombre y puedo hacerlo. ¿Y qué puertas le ha abierto la belleza? ¿Qué ha logrado a través de su aspecto físico ella? Pues se ha logrado acercar a muchísima gente, ha logrado entrar al mundo del cabaret también. Hay canciones originales dentro de la obra, entonces Daniela Miranda nos interpreta 3 canciones originales y bueno, son canciones que se escribieron específicamente para la obra. ¿Cuánto tiempo dura este espectáculo? Dura exactamente 1 hora y bueno, son 3 canciones, 10 personajes, una sola actriz y muchas risas, mucho llanto, un espectáculo completo. ¿Temas conocidos? ¿Hoy voy a cambiar? ¿O qué podemos escuchar? ¿Rompe y rasga los temas o cómo? Son temas escritos especialmente para la obra. Sí. Entonces, van a salir tarareando una u otra canción. Pronto vamos a tenerlas por ahí por las plataformas digitales y pues bueno, para que vayan a disfrutar un poquito de este unipersonal. Ahora nada más lo de tu dirección, cuéntanos cómo surge, cómo llega a ti precisamente esto y lo llevas precisamente a este lugar tan espectacular que es la teatrería. Claro, pues bueno, yo dirigí El amor nos ha fallado en 2016 en Veracruz. Ajá. Con un elenco de allá de la ciudad de Jalapa. Y pues bueno, a partir de este año comenzamos a trabajar con Daniela Miranda para traerlo aquí a la Ciudad de México. Y pues bueno, Daniela nos ha sorprendido bastante porque ha podido dominar el personaje pues de maravilla. Cada uno de los personajes le ha ponido ella su granito, le ha puesto su granito de arena y pues bueno, lo ha hecho excelente. Además es una excelente cantante. Y pues muchas gracias, Tony, te agradezco en el alma. El amor nos ha fallado todos los miércoles en la teatrería a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Un placer. Por ahí estamos. Gracias, Tony Ortiz, dramaturgo y director de El amor nos ha fallado. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos. Santos, soy Eduardo.